Con nuestro programa, muchísimas gracias a quienes hoy nos acompañan aquí en el escenario. Tenemos, la verdad es que un panel estupendo. Alejandra Laguna es nuestra coordinadora de Estrategia Digital Nacional, gran amiga y socia y aliada en muchos temas que hemos hecho. Ale, muchísimas gracias. A María Teresa Arnal, directora general de Google. María Teresa, muchas gracias. De antemano les pido una disculpa, María Teresa se va a tener que retirar a la 1, pero bueno, vamos a seguir con el desarrollo del panel. Carlos Funes, director general de Softec. Carlos, bienvenido. A Jorge Silva, director general de Microsoft, bienvenido. Y a mi amigo Javier Cordero, director general de Oracle y presidente de la MIT. Javier, muchísimas gracias. La idea de este panel es platicar sobre cómo se está desarrollando el nuevo ecosistema digital hacia el futuro en el país. Estamos viendo una convergencia muy importante donde creo que tenemos que empezar a discutir más allá si somos operadores, si somos OTTs, si somos desarrolladores de software o de plataformas. Tenemos que empezar a pensar de una manera mucho más integral y de eso es de lo que se trata este panel. La idea, y comenzaremos para que, digamos, ponga la base de la discusión, le pediríamos a Alejandra que nos hiciera favor de hacer una presentación y de ahí, si les parece, pues ya vamos con los señores directores generales, señores y señoras directores generales, a platicar sobre los temas específicos del panel. Un cambio que han visto, síguele. Un cambio que han visto en esta convención es que lo que hemos querido es que ya no vamos a hacer el panel de directores generales de cierre, pero los hemos invitado a los directores generales a los distintos paneles para poder aportar de su experiencia y hacer mucho más rica la conversación. Entonces, Ale, si nos haces el favor, si quieres al podio o aquí como tú te sientas más cómoda. Muchísimas gracias, de nuevo buenos días. Y quiero agradecer a Canietti por invitarme y muy especialmente quiero agradecer a su presidente nacional, a Mario de la Cruz, porque Mario ha sido un aliado de verdad fundamental para el desarrollo y la construcción de la Estrategia Digital Nacional. Me da muchísimo gusto además saludar amigos, a Jorge Silva, Javier Cordero, a Carlos Funes, a María Arnal, a compañeros de verdad de la industria. Llevamos trabajando en esto pues algunos más de 20 años en esta industria, en una empresa o en otra, o ahora yo en el gobierno, lo cual también nos ha dado pues una visión bien completa de cómo poder desarrollar más rápidamente el ecosistema en México. Y pues bueno, ya todos aquí sabemos que estamos viviendo en una época de grandes cambios, pero también de grandes desafíos. Es la llamada cuarta revolución industrial, es una revolución de datos, es una revolución de conocimiento, es una revolución incluso de las habilidades que necesitamos para trabajar. Estamos frente a una transformación exponencial, es una tendencia que permite duplicar la relación precio-desempeño de la tecnología en muy poco tiempo. Sin embargo, estamos viviendo solo el principio de la revolución tecnológica. Esta innovación, este cambio y esta revolución que estamos viviendo ha sucedido con tan solo la mitad de la población del mundo conectada a Internet. Aun cuando estamos viviendo toda una revolución en todos los aspectos de nuestra vida, y esta revolución ha pasado ya por 20 años aproximadamente, se dice que llevamos únicamente el 1% de su verdadero potencial. Estamos literalmente iniciando. Actualmente existen 7,000 millones de dispositivos conectados a Internet. Para el 2020 se espera que haya alrededor de 50,000 millones. En las 15 economías más avanzadas del mundo, para 2020, o sea, en tan solo 3 años, se pueden perder cerca de 5 millones de empleos debido a la creciente automatización. 65% de los trabajos que la generación Z va a encontrar aún no se han creado. No tenemos idea de cuáles van a ser. Todas estas transformaciones nos ponen frente a nuevos retos. Para los gobiernos esos retos son mayores. Seamos honestos, el ADN del gobierno no estaba la innovación, no estaba la transformación, no estaban diseñados para innovar, para experimentar, para asumir riesgos, para equivocarse. Estamos viviendo en el siglo XXI con instituciones concebidas en el siglo pasado, en el siglo XX. Salim Ismail, autor del libro Exponential Organizations y uno de los fundadores de Singularity University, ha señalado en repetidas ocasiones la necesidad de construir organizaciones e instituciones para la flexibilidad y para la adaptabilidad.
De lo contrario, son muy pocas las posibilidades de que las democracias representativas y los gobiernos puedan enfrentar los retos planteados por este nuevo mundo. Si bien es cierto que la tecnología ha traído nuevos desafíos para la gobernanza, también es cierto que ha permitido nuevos enfoques de gobernanza. Por ejemplo, los datos abiertos. Se pueden aplicar hoy a la mayoría de los contrataciones públicas, aumentando así la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia. Por otra parte, gracias a estas tecnologías están surgiendo nuevas formas de democracia directa y toma de decisiones por consenso, al permitir nuevas maneras de participación ciudadana. Entonces, los gobiernos que hoy necesitamos se deben adaptar rápidamente y se deben convertir en una plataforma para la regulación óptima, la innovación y la equidad. Desde que inició este sexenio, el presidente creyó en el poder transformador de la tecnología y enfocó todo un equipo para pensar en cómo podríamos y deberíamos convertir al gobierno en una plataforma de desarrollo y de innovación. Y nos enfocamos en 5 componentes claves de este ecosistema digital. El primero es la regulación, el segundo la infraestructura y la conectividad, el tercero la digitalización, el cuarto la inclusión digital y el desarrollo de capacidades y el 5 los factores de producción. En el primer componente, en el marco regulatorio, en 2013 el presidente puso en marcha la reforma en telecomunicaciones. Gracias a esta reforma, el acceso a Internet se convierte en un derecho constitucional. México es el 8º país en el mundo en reconocerlo. Con la reforma también se crea un órgano autónomo, el IFT, que regula y promueve el uso eficiente de las telecomunicaciones. Al detonar, evidentemente, mayor competencia y gracias a también unas leyes secundarias muy progresistas, se logró que en pocos años los precios y los servicios de telecomunicaciones bajaran casi en un 28%. De 2014 a 2016, la inversión directa aumentó en más de 30,000 millones de pesos, más de 70%. Además, al definirse el Plan Nacional de Desarrollo, se estableció como una estrategia transversal un gobierno cercano y moderno, más eficiente, con mecanismos que simplificaran trámites y normatividad y que promoviera la rendición de cuentas. Así, derivado del Plan Nacional de Desarrollo, que es el documento eje de todo gobierno, se crea el documento de Estrategia Digital Nacional, que es el plan de acción del gobierno para que a partir del fomentar el uso de las tecnologías en todos los sectores se alcanzaran las grandes metas del país. En el segundo componente, infraestructura y conectividad, en el marco de la reforma, por medio del programa México Conectado, que es el programa de gobierno para llevar la conectividad, sobre todo a los lugares donde la industria, la iniciativa privada no ve un valor de mercado, que son las zonas realmente muy pequeñas y de muy bajos recursos, el gobierno se enfocó en 2 grandes proyectos. El primero es el programa de México Conectado, que es un programa que conecta todos los edificios públicos, clínicas, hospitales, bibliotecas, escuelas, parques, y hoy tenemos más de 100,000 espacios públicos conectados. Y recientemente se licitó la red compartida, una licitación sin precedentes en el mundo, que comienza su despliegue este año y para 2023 va a garantizar una cobertura de Internet de alta velocidad al 92% de la población. Entre los beneficios de esta red, además de la cobertura y calidad de servicios móviles, vendrá la reducción de precios en los servicios de telecomunicaciones móviles a consumidores finales, mayor competencia en el mercado y la creación de un nuevo ecosistema de operadores móviles virtuales. En este tema, vale la pena mencionar que los usuarios de Internet en nuestro país crecieron 70% de 2012 a 2016. Hoy somos más de 70 millones de mexicanos conectados. Y esperamos que para 2018, para finales de 2018, haya más de 90 millones de mexicanos conectados a Internet. En lo relativo al uso de celulares, el crecimiento es más del 30% en el mismo periodo. Hay 81 millones de personas de 6 años o más utilizando un celular, 113 millones de líneas de celulares. En el tercer componente, la digitalización, a partir de la reforma y para promover la adopción de la tecnología, era muy importante y como eje y meta principal, la transformación de gobierno. Una transformación de gobierno que se planteó desde el documento de política pública de la Estrategia Digital Nacional, donde nos propusimos diseñar una estrategia disruptiva, no solo en la forma, sino en el fondo.
una estrategia que pudiera que se pudiera ir cambiando en el tiempo de acuerdo al cumplimiento de las metas, pero también al surgimiento de nuevas tecnologías. Trabajamos sobre 5 ejes. El primero es la transformación de gobierno, la economía digital, la transformación educativa, la salud universal y efectiva, la innovación cívica y participación ciudadana. Además de tener los 5 grandes habilitadores, que son tener un marco jurídico sólido, conectividad, interoperabilidad e identidad digital, inclusión y habilidades digitales y datos abiertos. Hemos logrado hoy, 5 años después de iniciar la administración, 4 años después de presentada la Estrategia Digital Nacional, hemos logrado incidir en cada uno de estos objetivos, de cada uno de los habilitadores. Hemos propiciado tener un andamiaje jurídico, como el Decreto de Ventanilla Única Nacional, el Decreto de Datos Abiertos. Hemos implementado proyectos muy innovadores en temas diversos como salud, como el Certificado Electrónico de Nacimiento, la Cartilla Electrónica de Vacunación, en economía digital y en educación. Pero hoy quiero comentarles, me gustaría enfocarme, porque hay muchísimos proyectos, pero enfocarme en algunos de los que más impacto están teniendo y los más representativos. Uno de ellos es la Ventanilla Única, el Portal Único de Gobierno GovMX, que es el gran proyecto de gobierno digital. Es un esfuerzo que ha puesto a trabajar a miles de personas dentro del gobierno en armonización normativa, en estandarización, en simplificación, en interoperar, en accesibilidad y en digitalización e identidad y seguridad. Hoy contamos con un portal en el que cualquier ciudadano puede acceder tanto a la información como a los trámites y a una plataforma de participación ciudadana en un solo punto. En vez de tener más de 5,000 sitios todos dispersos, sin ningún estándar, ninguna normatividad, con lenguaje completamente diferente, trámites que estaban en niveles muy diferentes de digitalización, hoy a 5 años, con orgullo podemos decir que tenemos más de 4,000 trámites digitalizados y que el impacto es en todos los sectores, muy importante en el sector salud. En 2012 ningún trámite del IMSS, por dar un ejemplo, se hacía en línea. Hoy 8 de cada 10 trámites son en línea. Tan solo en 2016, 51 millones de personas dejaron de ir a realizar un trámite en forma presencial. Se han otorgado 149 millones de servicios y trámites digitales. Entre los más utilizados está la consulta, obtención del número de seguridad social, el alta o cambio de clínica y la ubicación de los inmuebles. IMSS Digital tan solo ha representado más de 7,000 millones de pesos en ahorros para los ciudadanos, para la gente, ahorros en tiempo, en traslados, en transporte y costos de oportunidad. Otra área fundamental, el área de economía, uno de los trámites de mayor impacto, se genera con la reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se creó un nuevo régimen societario denominado Sociedad de Acciones Simplificadas, que se llama SAS, que fomenta la formalidad y detona la creación de nuevas empresas. Con la digitalización de apertura de empresas, se ha generado más de 5,000 micro y pequeñas empresas 100% en línea, sin tener que ir a ninguna ventanilla. En materia ambiental, hoy es posible que inversionistas y empresas hagan su MIA, que es la manifestación de impacto ambiental, un trámite que llevaba más de 4 o 5 meses para las empresas y para los inversionistas. Tenían que llevar más de 16 cajas de papeles a diferentes oficinas del gobierno. Hoy la MIA es totalmente digital, con tan solo el uso de la firma electrónica se ha reducido el 40% del tiempo en trámites que duraban 60 días y 70% en los que duraban hasta 4 o 5 meses. Y un último ejemplo de trámites, de estos 4,000 trámites de mucho impacto, me gustaría comentarles del acta de nacimiento digital. No solo contribuye a garantizar el derecho de identidad de todos los mexicanos, sino que permitirá que no importa dónde estés, en cualquier parte del mundo, en cualquier horario, puedas imprimir tu acta de nacimiento en cualquier hoja. Y ese documento puede ser válido, lo tiene que validar cualquier institución pública. Actualmente ya están en GovMX 18 estados y estamos trabajando para incorporar al resto de las entidades en las próximas semanas.
Ya se han emitido en las pocas semanas que llevamos, aún sin anunciar esto, porque será una presentación con el presidente y los gobernadores. Se han emitido más de 53,000 actas a través de GovMX en tan solo 3 semanas. Y no quiero dejar de mencionar que en esta transformación de gobierno, una de las iniciativas más importantes era que el gobierno fuera un gobierno abierto. Es uno de los pilares, de hecho, casi todos los pilares de gobierno abierto tienen que ver con tecnología, pero dos de manera muy importante. Uno de ellos es datos abiertos y el otro es participación ciudadana. GovMX también tiene una plataforma de participación ciudadana digital. En esta plataforma tenemos foros, tenemos consultas, espacios de atención ciudadana que han impactado a más de 15 iniciativas de ley. Una de las más destacadas fue el debate nacional sobre el uso de marihuana y el nuevo modelo educativo, donde miles de personas participaron en la iniciativa de ley. Todo este trabajo empieza a rendir frutos. De acuerdo a la encuesta de gobierno electrónico de la ONU, México hoy es líder de América Latina en servicios en línea, como en el índice de participación ciudadana en línea, ocupando el lugar 19 y 14 respectivamente. GovMX es el 5º portal más visitado de todo México después de las grandes redes sociales. Y además, de acuerdo al INEGI, pasamos en 2012 del 1% de ciudadanos que interactuaban con el gobierno en línea a más del 22%. Esta transformación hacia instituciones de gobierno que se adapten mejor y rápidamente a las necesidades de la gente también ha significado convertirlo en un gobierno más horizontal, más abierto, y por eso es que la iniciativa y uno de los grandes habilitadores de datos abiertos ha sido tan importante. Con esta política pública, con este decreto presidencial, además de ser la primera política pública que se ha hecho en México de manera colaborativa y en línea, recibimos cientos de colaboraciones de ciudadanos y se hizo así la política pública. Esta política pública ha revolucionado la forma en que el gobierno usaba y publicaba los datos. Hoy tenemos más de 27,000 bases de datos abiertas, más de 230 instituciones y aunque es muy importante el tema de apertura porque realmente genera no solo nuevos ecosistemas, nuevas industrias, nuevas economías, lo más importante es qué hacer con estos datos. Y después de enfocarnos a la apertura de datos, nos empezamos a enfocar al uso de esos datos. Y así con la academia y con otras instituciones, incluso internacionales, creamos el piloto de Data Lab, un laboratorio para crear capacidades de generación y análisis de datos, de grandes datos, para políticas públicas prioritarias en materia de salud, justicia y combate a la corrupción. A partir de estos resultados, decidimos evolucionar y crear un laboratorio de gobierno, un laboratorio de datos del gobierno que le llamamos GovLab. Es un laboratorio de datos que está en la oficina de la presidencia y GovLab es el primer laboratorio permanente de innovación digital al interior de gobierno, una iniciativa que se centra en usar los datos abiertos como fuente de inteligencia abierta y pública para apoyar el desarrollo, implementación y evaluación de políticas públicas basadas en evidencia. Con esta misma idea, decidimos usar datos abiertos como insumo básico de transparencia y rendición de cuentas, que también son los otros dos pilares de un gobierno abierto. Implementamos así el estándar de contrataciones abiertas en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Hoy, más de 135,000 millones de pesos ya están bajo este estándar y representan 291 contratos. También México se ha convertido en el primer país en implementar este estándar de datos abiertos en contratos en la APP de la red compartida. La red compartida desde un inicio de la licitación ha estado completamente en el estándar de datos abiertos, lo cual le da mucha legitimidad a los procesos, al igual que el de aeropuerto. Y partiendo de estos trabajos y con el liderazgo de la Secretaría de la Función Pública, lanzamos la Alianza para las Contrataciones Abiertas para que el gobierno, sector privado y sociedad civil trabajáramos en la institucionalización del uso de los datos en las contrataciones abiertas para toda la administración pública a partir del 2018. Es decir, todos los contratos públicos estarán en este estándar de datos abiertos. Todo el trabajo que ha hecho México nos ha llevado a ocupar el primer lugar regional en el barómetro de datos abiertos y el segundo lugar
en el uso e impacto en el índice de la OCDE. Y el cuarto componente, el de inclusión digital y desarrollo de capacidades, pues sabemos que un gobierno y que un país más conectado y más digital también tiene la obligación de buscar equidad, sobre todo en un país como México. Por eso es que para incluir a cada vez más personas al mundo digital es indispensable ofrecer herramientas necesarias para contar con las capacidades necesarias para competir en este siglo. Desde el gobierno creamos y en colaboración con la industria hicimos un piloto que duró un año para entender cuál debería de ser la política de incorporación de la tecnología en el proceso educativo. Y así se definió un programa de inclusión digital que tiene 4 pilares: la capacitación docente, una plataforma en línea con miles de materiales educativos, equipamiento y conectividad, monitoreo y evaluación continua. Con este programa buscamos que la tecnología esté al servicio de profesores, de estudiantes y que se desarrollen las capacidades necesarias para trabajar, para vivir en este siglo, evidentemente para construir generaciones completamente con habilidades diferentes de innovación, de aprendizaje, de creatividad y de colaboración. También desde 2015 se puso en marcha una red de centros de inclusión digital, los puntos México Conectado, hay 32, uno en cada estado, y son centros que hoy tienen cerca de 500,000 usuarios inscritos, y son centros que ofrecen cursos de capacitación, que están realmente ayudando a la inclusión de adultos mayores, de personas que no tienen ahorita la capacidad de tener conectividad en sus casas, y van a estos centros a aprender, a conectarse, y hemos llevado de la mano de verdad a tanta gente. Es muy emocionante ver cómo gente de cualquier edad está aprendiendo desde cómo usar una computadora hasta idiomas, robótica y programación. Hemos tenido grandes experiencias, varios niños están ganando en concursos internacionales de robótica y programación gracias a toda la capacitación de los puntos México Conectado. Y por último, me gustaría platicarles de un proyecto piloto con beneficiarias de Prospera. Prospera es el programa social más grande en México, son 7 millones de mujeres que reciben un apoyo todos los meses, y decidimos trabajar con estas mujeres en dos temas, en el área de inclusión financiera, porque reciben casi de las 7 millones, casi 6 millones de mujeres siguen recibiendo sus apoyos en efectivo, con todos los riesgos que esto implica. Y por otro lado, quisimos trabajar en el tema de salud, en el eje de salud, porque México fue uno de los pocos países en el mundo que no cumplió con el objetivo del milenio de reducir la mortalidad materno-infantil, y los estudios que hicimos nos decían que con prevención se podría llegar a disminuir de manera muy considerable la mortalidad materno-infantil. Así que trabajamos con estas 5,000 mujeres y ha sido uno de los proyectos más bonitos en los que hemos estado trabajando, porque vimos cómo las mujeres realmente están ávidas de usar la tecnología para mejorar sus vidas. En el tema de salud, pudimos después del piloto mejorar de manera cualitativa y cuantitativa los resultados. Las mujeres fueron más a sus citas médicas y los niños nacieron con mayor peso y incrementaron también la talla. Este piloto nos está llevando a hacer una política pública nacional en el tema de salud. En las próximas semanas presentaremos el programa de Mi Salud, que será una plataforma que a través de telefonía móvil llegaremos a las personas, no solo a mujeres embarazadas, sino también, y por la alerta que tenemos en México de diabetes y obesidad, también a todas las personas que estén en riesgo de tener diabetes. Y en tema de inclusión financiera, seguimos trabajando con Hacienda,
con Sedesol, con Bansefi, para poder migrar en los próximos meses a más de 1 millón de mujeres al canal cerrado, como le llaman, para ya no recibir dinero en efectivo, sino recibir el dinero a través de una cuenta bancaria, y que a través del teléfono móvil, del celular, empezar con todo un tema de educación financiera para que pronto podamos estar migrando a más mujeres a canal cerrado, pero también y a la par de estar haciendo y desarrollando el ecosistema de inclusión financiera, poder ir migrando a todas estas mujeres a hacer transacciones totalmente digitales. Y el quinto componente, los factores de producción. Estamos buscando fortalecer el desarrollo de empresas que utilizan como base la tecnología digital, ya sean grandes, medianas o pequeñas empresas. Así, por medio de uno de los grandes programas que tenemos en el gobierno, como es ProSoft, se han invertido casi 3,000 millones de pesos en más de 1,000 proyectos de la industria de las tecnologías de la información. También a través de convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor se han apoyado a más de 120,000 micro, pequeñas y medianas empresas para que utilicen la tecnología en sus procesos. Y estamos llevando a cabo el proyecto Retos Públicos para colaborar con emprendedores del sector digital y solucionar demandas de diferentes instituciones gubernamentales. En este proyecto se involucraron ya más de 2,500 emprendedores y pequeñas empresas que han entregado al gobierno 1,700 propuestas distintas. Hace casi un año que este programa ya evolucionó a Reto México. Reto México es una plataforma que permite vincular las necesidades tecnológicas del gobierno, las necesidades que tenemos nosotros como gobierno, el sector privado y sociedad civil con innovadores. Hasta hoy ya han participado más de 300 innovadores y se han entregado más de 800,000 pesos en premios para los participantes ganadores. Así, pues en México estamos creando un ecosistema digital que nos está llevando a ser un país más competitivo, a la vanguardia. Sin duda alguna, el gobierno es un actor clave en el desarrollo de ese ecosistema al convertirse en una plataforma para detonar innovación, fomentar competencia de mercado, capacidades y transitar hacia un modelo horizontal de constante adaptación y flexibilidad. Pero no podemos perder de vista que hay nuevos retos. Debemos estar conscientes que los avances logrados hasta el momento no nos pueden detener. Temas como ciberseguridad, los servicios fintech, inteligencia artificial, están definiendo toda una nueva agenda. Una agenda que necesariamente tendrá que ser abordada en colaboración con una perspectiva multisectorial y más horizontal. Quizá las decisiones más relevantes relacionadas con este tema están justamente en decidir cómo debe regularse y hasta dónde debemos hacerlo. De estas decisiones depende el mundo que vamos a construir para las futuras generaciones, para todos nuestros hijos. Definir las reglas del ecosistema digital no solo es una tarea del gobierno, no hay forma que funcione una sociedad de este siglo si nada más dejamos al gobierno solo. Necesitamos que este modelo funcione en colaboración con todas las partes involucradas. Peter Diamandis, que es otro de los fundadores de la Universidad de Singularity, afirma que cada generación piensa que sus problemas los destruirán, porque podemos percibirlos mucho antes de tener las habilidades necesarias para solucionarlos. Sin embargo, cualquiera que sean los retos, tenemos la sabiduría, la inteligencia, la tecnología para enfrentarlos. De esto se trata construir un país el que todos nosotros queremos, un país más próspero, un país más competitivo, un país más justo y un país que incluya a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación y los dejo con este extraordinario panel. Muchas gracias, Mario, y gracias a todos. Muchas gracias, Alejandra. Gracias. Sí, vamos a empezar ahorita con las preguntas. Alejandra nos comentaba ahorita que justamente por todo este tema de la emergencia en el sureste, tiene que ir a apoyar las labores de información que recibe el presidente de la República, pero vamos a continuar con nuestros directores generales que están aquí y yo quisiera, obviamente ya Alejandra abundó mucho en las acciones de gobierno para impulsar este ecosistema digital, pero yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes y empezaré con María T. Y es la misma pregunta para los demás, es desde su perspectiva, ¿qué otros elementos desde el punto de vista de la iniciativa privada y desde lo que están haciendo sus empresas, qué elementos debe de contar este ecosistema digital en general, pero también en el caso de México en lo particular? María T, si nos haces el favor. Claro, Mario, muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, buenas tardes a todos.
Yo creo que Alejandra mencionó algo que es bien importante, que es el tema del enfoque multisectorial. O sea, yo creo que eso es básico en el enfoque que hay que darle a el problema o la oportunidad de continuar desarrollando el ecosistema digital. Eso, sin duda, el gobierno es importante, pero eso no solo incluye a la iniciativa privada, que estamos muchos sentados aquí, pero también a la academia, ¿no? Y a la sociedad civil, sin ninguna duda. Entonces, me parece que eso es básico establecerlo. Después creo que hay dos temas que se han venido hablando toda la mañana acá, por lo menos yo escuché, ¿no?, hace un rato algunas de las charlas. Uno tiene que ver con la educación, verdaderamente poder aprovechar el poder transformacional de las nuevas tecnologías es imposible con las tecnologías y sin la educación. Seguimos siendo personas las que usamos la tecnología, son herramientas y como tal, para aprovechar estas herramientas realmente tenemos que saber utilizarlas. Entonces, para mí esa es como la piedra angular de todo lo que tiene que pasar. Segundo es cómo logramos tener realmente un país que permita la innovación. Y dentro de innovación me refiero a un marco regulatorio donde no desde el principio esté bloqueando o cerrando, ¿no?, las distintas ideas que van surgiendo en este nuevo mundo, sino que permita que la innovación justamente fluya libremente, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante. Luego, la conectividad sigue siendo un tema, ya lo dijo Alejandra, tenemos un poco más de la mitad de México conectado, pero definitivamente hay una oportunidad muy grande en continuar conectando a los ciudadanos, a los consumidores. Creo que hay un tema que tiene que ver con el libre flujo de datos, tanto desde el punto de vista de los datos que fluyan, no importa dónde quiera que vengan, no importa dónde quiera que vayan, de una manera segura, por supuesto, pero también desde el punto de vista de que no se piense en localizar datos, ¿no? Hoy vivimos en un mundo que no tiene barreras y me parece muy importante que eso se piense de esa manera. Luego hay un tema de la limitación de la responsabilidad de terceros. Creo que eso es importante, porque si no, otra vez, todo el tema de la innovación, ¿no?, y este tema de permissionless innovation, como lo conocemos en Google, no florece, porque siempre hay un riesgo más grande, ¿no?, por parte de terceros de básicamente responsabilidad que no puedes prever. Yo te diría que por ahí va el asunto. Muchas gracias, Mariate. Carlos, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué elementos debemos de considerar para este ecosistema digital? Claro que sí, Mario. Pues, primero que nada, muchas gracias por invitarnos a esta sesión. Y bueno, ya se abordó de manera profunda los temas que tienen que ver con temas regulatorios y lo que se está haciendo en el sector público. Yo voy a pasar un poco al otro lado de cómo provocar algo diferente, ¿no? Entonces, se habla de banda ancha, eso es algo que tenemos que seguir trabajando permanentemente, se habla de mayor penetración, pero vamos del lado del usuario final. O sea, nosotros para hablar de este ecosistema tenemos que empezar en el consumidor final. O sea, necesitamos estar constantemente, digamos, generando esta visión de que todo sea mobile first. O sea, al final de cuentas, hoy nos damos cuenta que hay una gran penetración de smartphones en el mercado mexicano. O sea, hoy estamos adoptando soluciones y 91% de los accesos a internet se hacen a través de un smartphone. Entonces, si nos damos cuenta que si empezamos a crear soluciones que habiliten, primero, hoy día somos un país de los principales usuarios de redes sociales, pero las redes sociales ya son plataformas. El día de mañana las herramientas que usamos para hacer mensajes o para enviar mensajes van a ser plataformas para estar transaccionando. Entonces, algo de lo que comentaba Alejandra es, tenemos que estar construyendo soluciones que vayan más allá de la interacción de los seres, de las personas y que nos habiliten inclusive nuevos modelos de negocio, y hay una fuerte tendencia en el tema fintech. Hoy día, si comparamos la penetración que existe en bancarización versus la penetración que existe de teléfonos digitales, hay un gran espacio. Y si hay una mayor agilidad en adoptar estos nuevos modelos, estos modelos fintech, vamos a permitir transaccionar nuevos medios de pago, vamos a habilitar crédito a otro tipo de individuos, ¿no? Entonces, creo que si tenemos esta visión de mobile first y pensamos en el consumidor, vamos a encontrar un nuevo México
provocando muchas transacciones. Justamente me llegó un mail ayer de una organización que se llama Amor Hidropónica, es una empresa agrícola que está vendiendo metros cuadrados a través de contratos inteligentes para obtener recursos con un agrocoin, para estar fondeando temas agrícolas, utilizando los principios de Bitcoin y buscando, y cada quien puede invertir desde 1 metro cuadrado, ¿no? Entonces, si explosionamos esto a múltiples industrias y utilizamos esta nueva tecnología, vamos a provocar esta aceleración de este ecosistema digital. Otro tema que es muy relevante y nos pasa mucho a los que estamos internamente ayudando a las áreas de negocio, ¿no? Los datos. Existe una gran oportunidad en el manejo de datos al día de hoy. Entonces, también comentaron de esta iniciativa, Alejandra, este laboratorio de datos, pero también tenemos que transformar y saber qué está pasando. Así como tenemos un INEGI el día de hoy que sabe cuántos somos, dónde vivimos, pues debemos de tener un INEGI digital que diga, oye, ¿cómo conozco las demografías, los espacios, la penetración real que genere todo este cúmulo de información y que pueda aportar mayor valor a la sociedad y nos permita tomar mejores decisiones? Y evidentemente, pues lo que hablamos todo el día con los consumidores, ¿no? La experiencia de cliente. Tenemos que estar construyendo soluciones que sean amigables, fáciles y que puedan ser adoptables por todas las personas, ¿no? Entonces, yo lo veo mucho desde ese lado, María. Muchas gracias, Carlos. Javier, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, muy buenas tardes a todos. A ver, genuinamente creo que estamos viviendo la mayor transformación de la era moderna. Creo que ahí todos coincidimos que el México y el mundo de hace muy pocos años es totalmente diferente y uno de los principales habilitadores en este cambio es esta revolución digital. No dejo de reconocer la revolución agrícola y la revolución industrial, etcétera, pero verdaderamente la digitalización es lo que está permitiendo nuevos modelos de negocio que hoy están obteniendo resultados dramáticos, resultados exponenciales en lugar de poco a poco. Así que ahora sí, tratando de contestar la pregunta de cuáles son aquellos elementos que deben de estar presentes, me parece que ya mis compañeros han agotado o han hablado de estos elementos y sin duda la conectividad es importante, la regulación, los dispositivos hacen accesibilidad hacia muchas personas que antes no teníamos, etcétera, y creo que son los elementos importantes. Pero la reflexión que a mí me gustaría hacer es, esto va evolucionando tan rápido que los elementos de hoy seguramente no van a ser los elementos del futuro. Es una realidad que hay unas bases en donde al final tiene que haber un consumidor final. Es importante, por supuesto, que este ecosistema digital permita generar nuevos modelos de negocio, permita nuevas fórmulas económicas, permita conocer de última mejor a un cliente, entenderlo de mejor manera, interactuar con varios canales, hablamos de multicanalidad, hablamos de conocer mejor al cliente, hablamos de comercio electrónico, hablamos de muchas cosas alrededor de la economía digital, pero no tengo la menor duda que esta se va a transformar en el muy corto plazo. Y lo que hoy estamos viendo seguramente va a ser muy diferente al futuro. De toda suerte que el componente me parece más importante en esta revolución digital tiene que ver, uno, con la innovación y tiene que ver, dos, con esta capacidad de emprender. Porque estos dos elementos son los que verdaderamente capitalizan las herramientas tecnológicas para buscar nuevas formas, nuevos modelos, nuevas, digamos, maneras de estar más cerca de un cliente y con esto generar mejor riqueza. No tengo la menor duda que es fundamental, no ubico y particularmente la expansión de las pymes, por ejemplo, en nuestro país sin un ecosistema digital, pero me parece que este ecosistema digital como hoy lo conocemos será muy diferente en el muy corto plazo y esta habilidad de innovar y de emprender me parece que son los elementos más importantes cuando hablamos de ecosistemas digitales. Muchas gracias, Javier. Jorge, ¿qué estás viendo tú en Microsoft para qué elementos debe tener este ecosistema digital que se está conformando, ¿no? Sí, mil gracias. Voy a tratar de no ser repetitivo porque creo que
se han mencionado ya los más importantes, pero aún así quiero enfatizar algunos puntos en los que ya se han traído a la mesa. Definitivamente el tema de infraestructura es importante, creo que es condición necesaria, pero no suficiente, hay muchas cosas más que tenemos que hacer, y también quiero reconocer los progresos que se han tenido en México, pero no podemos quedarnos en una zona de confort. Cuando nosotros miramos las cifras que hemos alcanzado, encontramos, sí, que estamos llegando a porcentajes del 50%, que es muy, muy positivo en lo que tiene que ver con conexiones fijas de banda ancha, pero no podemos perder de vista que eso se logra con una concentración muy importante en la Ciudad de México y con entidades como Nuevo León, pero pues entidades que todos tenemos en nuestras oraciones y el corazón en estos días están muy rezagadas como Chiapas y Oaxaca, ¿no? Entonces, el tema de infraestructura debe ser un tema que no debemos olvidar, a pesar de los progresos, tenemos que continuar ahí, ¿no? Y de nuevo, es condición necesaria pero no suficiente. María te mencionaba hace un minuto algo que yo considero tal vez es la que más me preocupa a mí, que es el tema de la educación. El tema de la educación es fundamental porque ahí es donde estamos construyendo el verdadero nuevo país, ¿no? Y yo quisiera enfatizar un par de cosas alrededor de eso. Tenemos que mirar el tema de la educación desde dos dimensiones, dos ángulos diferentes. El primero es, claramente, bueno, y primero hay que hacer un reconocimiento al nuevo modelo de educación. Yo sé que estamos en los inicios, pero estamos enfocados por el camino correcto. Esto de aprender a aprender es algo fundamental, ¿no? Yo creo que es el camino que debemos seguir perseverando en México para lograr los objetivos. El tema de educación lo veo de dos puntos de vista. Uno, que es un poco egoísta, si lo quieren ver de esa manera, y es, todos aquí en el panel estamos sufriendo permanentemente de una escasez muy grande de talento y recursos en tecnología, y si nos estamos comprometiendo en un futuro digital y en una transformación digital del país, pues tenemos que asegurarnos que tenemos el talento para soportar esto, ¿no? Es la estrategia correcta, pero aseguremos que el talento está. Es un tema mundial, no es de México. Claramente en México el talento es extraordinario, pero no suficiente, y tenemos que enfocarnos en lo que tiene que ver con el STEM, ¿no? con las carreras que tienen que ver con ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, que cada vez desafortunadamente tienen menos adeptos, y tenemos que promocionar y promover esto, ¿no? Y la segunda parte tiene que ver con algo transversal que para mí es fundamental. El tema transversal es, a veces nos asustamos cuando decimos que queremos que nuestros chavos, nuestros jóvenes aprendan a programar. Decimos, claro, lo que queremos es que todos le programen a Microsoft o a Google o a cualquier otro. No, cuando se emprende la tarea de aprender a programar, las estructuras lógicas de la programación desarrollan el pensamiento computacional, que es fundamental como una de las capacidades y competencias para los nuevos trabajos que, como mencionaban hace un minuto, ni siquiera sabemos cuáles son, y los veremos más adelante, nos van a sorprender con las cosas que están haciendo los de la generación Z y demás. Pero hay que desarrollar el pensamiento computacional, nos lleva a que puedan enfrentar problemas de todo tipo y solucionarlos de una manera muy diferente. Entonces tenemos que promover el desarrollo de código y aprender las estructuras lógicas y básicas de la programación de computadores en todos nuestros jóvenes, ojalá, ¿no? Y en eso trabajamos todos. Microsoft tiene unos programas muy agresivos y hemos llegado a cientos de miles de jóvenes y lo seguimos haciendo, ¿no? Hay una historia muy bonita y si me lo permiten la cuento porque vale la pena, porque es de hace un par de semanas. Alguien que empezó en un programa nuestro hace 2 años, recientemente en las últimas semanas, eran unos jóvenes de Nuevo León en condiciones de muchísima vulnerabilidad, participaron en el programa hace 2 años, siguieron desarrollando por interés de tema de tecnología, se encontraron, hicieron un equipo, desarrollaron una aplicación para apoyarse como comunidad, fue seleccionada para representar a América Latina en un concurso a nivel mundial, quedaron 14 finalistas, por primera vez salen de su municipio, van a Corea y quedan de terceros, y son 3 muchachos jóvenes mexicanos de Nuevo León. Entonces yo creo que ese es el camino, e insisto por ahí. Muy rápidamente para terminar, se ha mencionado varias veces, pero todo lo que tiene que ver con el marco regulador tiene que ser que promueva la computación en la nube y la transformación digital del país. Yo me atreví a traer un documento porque también creo que es multisectorial el tema y todos tenemos que aportar, la industria, el gobierno obviamente, pero también los ciudadanos digitales tienen que hacer su parte. Bueno, traje un documento que generamos en Microsoft, se llama Una nube para el bien mundial, ¿no? Es una guía de políticas para una nube confiable, responsable e inclusiva. Este documento lo estamos entregando en todo el mundo, a los gobiernos y a todo el mundo, porque lo que queremos es que hay más de 70, 80 recomendaciones. Me tomé el atrevimiento de traer unas copias que al que le interese con muchísimo gusto se lo facilitamos pues, después. Y por último, y me imagino que lo seguiremos tocando, el tema de ciberseguridad. No lo podemos dejar por fuera, es un tema súper relevante. Gracias, Jorge. Yo creo que un tema que tenemos como responsabilidad como industria es promover que cada vez una mayor parte de la población reciba los beneficios de este ecosistema digital. Hablaba Alejandra de que a nivel mundial hay un 50% de la población conectada, en México es algo arriba del 60%, ¿no? Yo les preguntaría, regresaría contigo, María Tess,
¿cómo podemos impulsar que más personas se beneficien de este desarrollo digital y cómo podemos también aprovechar este esfuerzo para incorporar a grupos sociales vulnerables dentro de este proceso, ¿no? Bueno, yo retomo un poco lo que hablaba Jorge, ¿no? Del tema, lo volvemos a decir, de la educación. Y para mí el tema central en la educación no es dotar a las escuelas de herramientas tecnológicas, porque eso no va a solucionar el problema, porque realmente el problema está en cómo uso la herramienta tecnológica. De hecho, hoy hay un estudio en la MIPSI que dice que más gente no se conecta a Internet no porque no vea la utilidad de conectarse a Internet, sino porque no sabe, o porque no tenga el acceso, sino porque no sabe qué hacer y no sabe qué posibilidades tiene cuando se abre el mundo digital. Y eso me parece fundamental. El tema de la educación, abordarlo desde cómo nosotros nos aseguramos que el sistema y las aulas y el entorno está listo para recibir una herramienta tecnológica. Entonces, cómo los profesores están listos para poder abordar el tema, cómo generamos un ambiente de educación que no solo aprendamos del profesor, como aprendimos todos los que estamos aquí, sino que además aprendamos de los que están a nuestro alrededor. El conocimiento ya está, la información está, ¿no? Está literal en una cajita de búsqueda de Google, lo que quieras saber lo puedes encontrar ahí. Entonces yo creo que las habilidades que se tienen que desarrollar son completamente distintas. ¿Cómo estamos nosotros empujando el sistema educativo para generar esas habilidades? Hablemos de pensamiento crítico, ¿no? Ahí voy a echar una anécdota personal. Yo tengo un hijo de 16 años que el año pasado en su examen de historia sacó una B más. Y él es muy bueno en historia. Entonces su papá lo regañó que cómo era posible que sacara una B más en historia, que era un flojo, que cómo era posible que historia. Y su hijo le dijo, papá, es que no pude hacer bien mis argumentos. Fue una discusión, una batalla campal en mi casa porque, por supuesto, le dijo, ¿qué argumentos? O sea, en historia no hay argumentos, ¿no? Historia, en la época que nosotros estudiamos, era básicamente aprenderte la fecha de nacimiento de Benito Juárez, etcétera, etcétera. Y me pareció muy interesante la respuesta de mi hijo desde el punto de vista de los argumentos y lo que él tiene que aprender en historia y realmente el conocimiento que tiene que tener y no necesariamente, más bien el criterio que tiene que tener y no el conocimiento que tiene que adquirir, porque el conocimiento está otra vez. Entonces, ¿cómo realmente hoy estamos generando esos espacios de educación donde los niños aprendan a pensar y no necesariamente solo a procesar información? El trabajo colaborativo me parece clave. Entonces, ¿cómo estamos fomentando dentro de las escuelas el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo, claramente? Desde el punto de vista de también cómo eso fomenta la creatividad. Es otra de las, ¿no? de los talentos, o si quieres, de las habilidades que vemos como habilidades del siglo XXI, la creatividad. Yo creo que eso es bien importante. Y también cómo el sistema empuja a la gente hacia el pragmatismo, a la resolución de problemas, que un poco es lo que planteas tú cuando hablas del pensamiento computacional. O sea, ¿cómo resuelve un problema? Tenemos que realmente ser más pragmáticos en el abordaje del sistema educativo. Entonces yo creo que por ese lado, a nivel general, digamos, es bien importante. Y después, sin ninguna duda, hay todo este tema de inclusión que tiene que ver con el tema de género, que lo pongo sobre la mesa porque además me corresponde, dado la única mujer de este panel en este momento, gracias que Alejandra vino, pero bueno, dado claramente el tema de género y la importancia de poder darle herramientas tecnológicas a la mujer que la empodera significativamente. Entonces, en Google tenemos muchísimas iniciativas donde ponemos a la disposición cursos gratis, en realidad es para cualquier persona, pero además tenemos un programa específico para mujeres donde cualquier persona puede accesar a cursos que tienen que ver con las habilidades que se necesitan para el futuro. Si tenemos millones hablaba Alejandra, 65% de los trabajos del futuro no se conocen, pero lo que sí sabemos cuáles son esas habilidades que se necesitan, o por lo menos tenemos algunos visos de cuáles son esas habilidades. Entonces, ¿cómo realmente le damos a la gente la capacidad de acceder a esas habilidades? Y hoy, a través del acceso, una vez que tienes la conectividad y una vez que tienes el dispositivo, el acceso a esas plataformas de manera totalmente universal,
es a lo que apostamos, ¿no? En Google particularmente tenemos varias iniciativas, una es Garage Digital, otra es Primer, son varias iniciativas que justamente buscan eso. Ayer lanzamos una en la Semana del Emprendedor que toca la mujer, se llama Women Will, y es una iniciativa que busca empoderar a la mujer emprendedora en cuanto a las habilidades que necesita para poder llevar su empresa a un siguiente nivel, ¿no? Porque lo que pasa con las mujeres, hay muchas microempresarias, pero las empresas no crecen, son muy chiquitas. Entonces, ese es otro aspecto. Trabajamos con organizaciones como CREA, tratando de capacitar a las mujeres de menos recursos para que aprendan otra vez estas habilidades. Y otra anécdota, antes de que cierre, porque además me voy a tener que ir, perdón. Ayer, en la Semana del Emprendedor, también tuvimos la oportunidad de convivir con la señora Dora Canseco, que es la dueña de una florería en Oaxaca. Y la señora Dora Canseco es una señora de 65 años que decidió un día poner una florería y en el año 2004, en medio de su florería, ella le pareció que tener un sitio web era una buena idea, ¿no? La señora una crack, la verdad, porque en el año 2004 muy poca gente todavía pensaba así, desgraciadamente. Y la señora puso su sitio web y gracias a las herramientas de Google, la señora hoy vende en 30 países, pasó de vender 15 ramos de flores a la semana a vender 140 ramos a la semana. Es parte de un network de florerías alrededor del mundo, por eso puede vender en estos 30 países. Y la señora vive en Oaxaca y tiene 65 años. Entonces la señora pudo, a través de la facilidad de acceder a toda esta serie de herramientas, entendiendo que hay un potencial y una oportunidad, llevar su negocio a otro nivel. Estupendo ejemplo de cómo la tecnología sirve para estos grupos vulnerables, ¿no? Carlos, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo podemos llevar más beneficios del desarrollo digital a la población en general? Claro que sí, Mario. Ya tocamos uno de los temas más relevantes, que fue el de la educación, pero y por un lado, en el rol del gobierno los temas regulatorios han sido fundamentales y tuvimos la fortuna de ser parte de la reforma que mayor impacto ha tenido y ha llegado hasta los usuarios finales. Pero su siguiente reto es la transversalidad de estas reformas. O sea, va a ser muy complicado que demos el siguiente paso si no hacemos realidad la reforma educativa. O sea, platicamos de cosas que nos toca hacer, pero nosotros desde el sector privado va a ser complicado cuando la mayor parte de los estudiantes en México están en el sector público o en una educación pública. Entonces tenemos que buscar ir un paso más allá, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para que realmente se haga una realidad esta reforma, nosotros provocando esta evolución del ecosistema digital en la educación? Entonces creo que la transversalidad, esa es una de las cosas que tenemos que ir al siguiente paso. Lo comentaba Alejandra, ¿no? Es lo relevante que es que le deje de llegar dinero en efectivo a las personas que pertenecen a los programas sociales. O sea, simplemente que evites esa desintermediación, que crees contratos inteligentes y que evites cualquier riesgo o cualquier manipulación que exista, ¿no? Entonces, nuestro gran reto es buscar esta transversalidad de la reforma o desde donde estamos actuando nosotros, porque nos vamos a quedar muy cortos. O sea, nada de todo lo que queremos hacer en temas de educación lo vamos a lograr si educamos o logramos esta transformación en el 10% o 20% de la población que está siendo educada en instituciones privadas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los factores que tenemos que provocar fundamentalmente, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Jorge, tú mencionas el tema de la infraestructura en tu intervención anterior. No sé si quisieras profundizar sobre ese tema como un mecanismo para ampliar los beneficios a la población. Pues sí, mira, gracias. Yo decía que no es, que es condición necesaria, pero no suficiente, y que no podemos perder el foco en el tema de la infraestructura porque pues, estamos en zona de confort y empezamos a lograr los números que nos parecen atractivos. Entonces hay que seguir en eso y hay que acabar con los rezagos que tenemos en otras entidades. Como lo decía Alejandra, económicamente no necesariamente es atractivo para algunas empresas desarrollar esa tecnología y es cuando hacemos equipo con el gobierno, ¿no? Pero esa infraestructura, y vuelvo al tema de seguridad, esa infraestructura debe ser segura, ¿sí? Es decir, cuando nosotros vemos, la misión de Microsoft es que las personas y las organizaciones del planeta puedan hacer más usando la tecnología, esta infraestructura. Dice Satya, nuestro CEO, que las personas y las organizaciones usarán la tecnología siempre y cuando puedan confiar en ella. Entonces vuelves al tema de la seguridad y al tema de la pregunta en cómo hacemos para que lo usen más. Entonces el tema de la seguridad se vuelve crítico. En México todavía 22 millones de personas al año sufren algún tipo de fraude.
Estamos hablando de cifras que yo todavía no me creo, pero son las que reportan los que han hecho los estudios, de alrededor de 5.000 millones de pérdidas al año en México por temas de fraude, que es escandaloso. Y eso se conjuga con algo que me sorprende aún más. El 90% de esos fraudes están hechos con esquemas todavía extremadamente sencillos, con el phishing, que es el que conocemos hace muchísimo más y que con unos hábitos sanos, con una información adecuada, podríamos combatir fuertemente. Entonces, yo creo que debemos trabajar en el tema de seguridad muchísimo, que está asociado a la infraestructura también, muchísima educación e información, y trabajar para que podamos proteger, detectar y responder en términos de seguridad. Y eso es en equipo, los usuarios, los ciudadanos digitales, el gobierno y las empresas. Y acaban de abrir un centro recientemente que tiene que ver con el tema de ciberseguridad. Javier, ¿qué estás viendo tú? Y ahí permíteme ampliar un poco la pregunta, no solamente desde Oracle, sino también desde tu rol como presidente de MITI, en este mecanismo de ampliar los beneficios a la mayor parte de la población posible. Sí, mira, Mario, siendo muy pragmático, y déjame dar una visión muy pragmática del asunto, para dar mejores servicios tiene que haber más personas allá afuera a quien dárselos, y para que haya más personas tiene que haber más accesibilidad. Me parece que las barreras de entrada hoy están siendo, digamos, disminuidas sustancialmente. Yo creo que el poder tener acceso a Internet de una manera, si no gratuita, cercano a lo gratuito, se está dando. El hecho de tener más personas sabiendo cómo capitalizar esa, digamos, tecnología se está dando. En fin, yo creo que las barreras de entrada cada vez son más pequeñas y esto va a promover una mayor adopción. Ahora, costo sigue siendo un desafío, saber usar esa información es un desafío, el promover y el acelerar la adopción a través de tramitología, etcétera, que sea el único canal, la digitalización es fundamental, porque finalmente hay que desde la perspectiva de la adopción hay 2 o 3 elementos importantes. Uno es el acceso, otro es el costo, otro es la dificultad. Y ahí hay varias cosas como industria, déjame platicar un poco como industria. Está la nube, que viene a bajar los costos sustancialmente. Están los dispositivos, digamos, móviles, que vienen a sustituir las computadoras y que les da acceso a más personas. Hay varias instituciones educativas que están y programas inclusive para enseñarle a los chavos y a la gente en sus primeros años escolares temas de programación, etcétera. Y hoy lo que falta, en verdad creo, hay que poner algunos servicios, y ya Carlos lo comentaba, hay que poner algunos servicios y exigir algunas cosas que solamente vayan por un canal digital, porque esto genera ahorros para todos. O sea, hoy es una realidad que si miramos en América Latina, México ocupa el peor lugar en bancarización. Oye, ¿cuántos apoyos sociales no están que debiesen de ir ya en un medio digital? En un medio digital, ¿por qué no hacerlo? Ya está la carretera, ahora hay que trabajar en el contenido. Y si eso lo lográramos hacer a través de regulación y a través de dejar solo una opción, estoy seguro que la adopción sería mucho más rápida. Y los beneficios que está generando este modelo son indiscutibles, en términos de costo, en términos de calidad del servicio, en términos de rentabilidad para el que da el servicio. Es una fórmula virtuosa para todos. Así que me parece que si queremos en este país aumentar la penetración de usuarios en este mundo digital, tenemos que forzar servicios que solamente en el medio digital existan, tenemos que bajar algunos costos y darle mayor accesibilidad, particularmente en dispositivos móviles, y educar. Muchas gracias, Javier. Estamos tratando de hacer un ajuste de tiempo, como ustedes saben, se nos ha movido un poquito la agenda. Quisiera yo concluir con una pregunta para los tres. Microsoft y Oracle son empresas globales. Softec, es una empresa mexicana, pero tienes operaciones en otros países. Yo les preguntaría a manera de cierre, ¿qué mejor práctica han visto que se pueda trasladar en México en alguna recomendación específica, sea para el gobierno, sea para la industria, que podamos aplicar para poder dar un paso hacia adelante en avanzar a ese desarrollo digital? Carlos, por favor.
Primero que nada, hemos sido muy vocales en este tema, es desarrollar una industria de TI fuerte en México, ¿no? O sea, y en esto hay una petición, una convocatoria al gobierno, decir cómo crea mecanismos para que se desarrolle una industria fuerte sin que sean mecanismos proteccionistas. Cuando tú observas a los países que crean tecnología, llámese Estados Unidos, Japón, Corea, más del 60% lo consumen a través de clústeres y de empresas internas. En México calculamos un dato hace algunos años, era menor al 1%, hoy quizás sea menor al 3%. Entonces sí tenemos una corresponsabilidad y un exhorto a ver cómo creamos mecanismos para crear una industria fuerte, ya sea a través de las grandes empresas tractoras como puede ser un Microsoft, un Oracle, o crear ecosistemas para que haya más unicornios. Se habla de que hoy solo hay 2 unicornios mexicanos. Digo, no es posible si realmente estamos aspirando a ser un país que evolucione, ¿no? Como empresa mexicana, como Softec, ¿qué recomendación le podría dar a alguien? No es lo mismo ser una empresa multirregional que una empresa global y aprender a jugar en arenas globales, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Ser una empresa multirregional es tener presencia en múltiples países y dar servicios de diferente forma. Nosotros institucionamos una figura que le llamamos el Chief Globalization Officer, que básicamente lo que busca es estandarizar productos, servicios y crear experiencias similares a los usuarios finales. Entonces, esto nos tomó cerca de 4 o 5 años, tomamos unas empresas ancla, era importante entender sí temas locales, sí temas fiscales, pero en la manera en que tú lograbas globalizar y crear una única experiencia, entonces estabas empezando a jugar y a competir con los jugadores globales. Si tú competías únicamente sumando capacidades individuales de los países, era difícil que pudieras aspirar a ganar un negocio en Estados Unidos, un negocio en Latinoamérica. En la medida en que entiendes y estandarizas esta serie de procesos, puedes aspirar a ser ya un jugador global y competir con los grandes jugadores con una propuesta de valor más clara como empresa mexicana, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Jorge, y si te parece cerramos con Javier. Perfecto. Sí, mira, los países más avanzados en estos temas definitivamente son Estados Unidos, Australia y Reino Unido. Mencionaría que, por ejemplo, el caso de Reino Unido ya desde el 2010-2011 tenían políticas muy concretas para promover la computación en la nube. Y algo que han hecho muy bien es simplificar. Y como lo mencionabas, Carlos, el tema de estandarizar es fundamental. ¿Qué hicieron ellos? Algo que es tan polémico y tan complejo, que es la clasificación de la información que puede estar o no puede estar en la nube. Por ejemplo. Lo simplificaron a simplemente 3 categorías y hoy en día más del 90% de la información puede estar en la nube sin restricción, y lo dividen en información oficial, o información secreta y top secret, y eso permite que realmente se implemente lo que es la política de datos abiertos y que esos datos puedan ser utilizados por todo el mundo para realmente generar mucha más dinámica acá. Entonces yo diría que generar marcos regulatorios que promuevan la transformación digital de México, la computación en la nube, y que evitemos simplemente sobreregular y dificultar este proceso de desarrollo y avance. Y obviamente pues comprometernos todos en lo que nos corresponde. Microsoft claramente comprometido con el país y con la transformación digital de México. Sí, claro, gracias. Bueno, Mario, sin duda hay buenas prácticas internacionales en varias partes. Me parece que no podemos generalizar o simplemente traer a una, sino se tiene que ver por industria. Y hay industrias que son mucho más beneficiadas porque ya hay casos de uso probados. Y estos casos de uso tienen que ver con optimizar la cadena de valor a través de la interacción digital de todos sus componentes. Y eso tiene que ver con masa crítica. Entonces, hay industrias donde ya hay mucho más masa crítica y todos los componentes de la cadena de valor se autosincronizan a través de una comunicación digital. Desde que yo tengo un requerimiento hasta que lo convierto en una necesidad, cómo mi proveedor actúa, cómo el proveedor de mi proveedor actúa, y así toda la cadena de valor totalmente coordinados a través de la tecnología digital que gestiona la sincronía entre los procesos. Y ahí surgen 2 elementos que antes no había. Uno que tiene que ver con este concepto del Big Data, es decir, cómo a través de toda esta información que genera la cadena puede ser compartida en circunstancias iguales para que todos ganen. Y la otra tiene que ver nuevamente con la nube,
que es la posibilidad de romper esas barreras de entrada con la dificultad de operar las tecnologías, etcétera, y que esto sin lugar a duda promueve los ecosistemas digitales. Tratando de sumarizar mi respuesta, hay varios casos de uso, particularmente en la industria de retail, en la industria automotriz, en la industria de manufactura y en la industria de servicios financieros, en donde hay casos muy probados. Y en la medida en que se tenga mayor masa crítica, se exponencia el beneficio en lo digital. Entonces, cuando hablamos, y agradezco mucho la invitación y la oportunidad de platicar con todos ustedes, pero cuando hablamos del ecosistema digital, me parece que la masa crítica es fundamental y la masa crítica es responsabilidad de todos nosotros. En la medida que esa masa crítica exista, los beneficios en la interacción digital son más evidentes. Así que muchas prácticas que traer a México, particularmente en el sector retail, manufacturero y banca, muchos casos de uso que no son exclusivos de Oracle, sino de todas las compañías aquí representadas, y que me parece es fundamental incorporar en nuestro día a día para lograr esa masa crítica. Y logrando esa masa crítica pasa lo que el Reino Unido, algo que comentabas, en donde empieza a generar beneficios exponenciales, porque ahora sí todos estamos en la misma carretera. Pues muchas gracias a los cinco, ¿no? Incluyendo a María Tía Alejandra. Yo resumiría las reflexiones de cada uno de ustedes en una palabra, que es la que me llevo, para impulsar este ecosistema digital: seguridad, asequibilidad, movilidad y habilidades, ¿no? Creo que es mucha tarea que tenemos que hacer como industria de la mano con gobierno. Muchísimas gracias y tenemos una muy buena conferencia ahorita, así que no se vayan. Un aplauso, por favor. Muchas gracias a todos los participantes en el panel.